Buenas tardes, mi nombre es Matías Rilo y explicaré el contexto que dio el Perú en el siglo XX en la etapa del terrorismo mediante una fuente primaria. El terrorismo en el Perú durante el siglo XX representó uno de los desafíos más serios a la democracia, la vida social y a los derechos humanos del país. Para comprenderlo, es necesario revisar su contexto histórico y las consecuencias que dejó en la población peruana. Durante las décadas de 1980 a 2000, el Perú vivió un periodo de violencia política que la CBR describe como el conflicto armado interno más extenso, intenso y prolongado de la historia republicana. Este hecho marcó un capítulo dramático y oscuro en la vida nacional. La CBR estima que el número más probable de víctimas asciende a las 69.280 personas, cifra que supera las pérdidas humanas de cualquier guerra externa o conflicto previo del país. Además, la CBR señala que la población campesina en zonas rurales fue la principal víctima. La mayoría de los afectados residía en áreas rurales y trabajaba en actividades agrarias, lo que demuestra cómo la pobreza, la exclusión social y las desigualdades culturales contribuyeron a la vulnerabilidad ante la violencia. En este contexto, el conflicto no se limitó a enfrentamientos militares, sino que incluyó masacres, desapariciones forzadas y múltiples violaciones de derechos humanos, lo que dejó un legado de trauma, rupturas del tejido social y un impacto profundo en regiones que hasta el día de hoy siguen enfrentando sus consecuencias. Soy Joaquín Montalbán y explicaré el punto número 2, identificación de semanas. En la semana 9 identificamos las primeras guerrillas, como el MIR, mediante testimonios de exguerrilleros y mandos militares de la época. Se nos habla del gran problema del campesinado y la lucha de los explotados contra los explotadores, algo por lo cual girarán los problemas a futuro del Perú. Luego, en la semana 12, aparecen los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, que empezarán a cometer diferentes atentados para hacerse conocer en las primeras fases del conflicto armado interno. Durante este periodo se ejecutarán diversos actos como secuestros, asesinatos indiscriminados, violaciones, robos, castigos públicos o ajusticiamientos, así como ataques a infraestructuras del Estado, torres de electricidad, comisarías, entre otras. Sendero Luminoso tendría la responsabilidad directa de la mayoría de muertes hasta el final del conflicto. Por último, en la semana 14 aparece el declive del terrorismo, la última fase del conflicto armado interno, donde incluso se registró un aumento de ataques por parte de Sendero Luminoso debido al autogolpe de Estado cometido por Alberto Fujimori, lo cual se convirtió en gasolina para los ideales del grupo terrorista. El terrorismo entraría en declive con la captura de Abimael Guzmán, principal líder del Sendero Luminoso, y con la detención de diferentes líderes tanto del Sendero Luminoso como del MRTA. A pesar de ello, algunos remanentes intentaron continuar con la lucha armada y cometieron actos como la toma de la residencia del embajador de Japón. Finalmente, estos grupos abandonaron la lucha armada y optaron por otros caminos, como el narcoterrorismo en la zona de Braga. Bueno, ahora vamos con la parte de las causas. Durante la década de los 80, el Perú atravesó una severa etapa de terrorismo, la cual se originó por una combinación de factores sociales, económicos y políticos. Esto pues, existían profundas desigualdades, especialmente en las zonas rurales, donde gran parte de la población vivía en pobreza y con poco acceso a la educación, además de no presentar servicios básicos y tener falta de oportunidades laborales. Además, muchos ciudadanos se sentían excluidos y no representados por el Estado, lo que generó un descontento y frustración en la población. Esta situación empeoró con la crisis económica, la inflación y la inestabilidad política que presentaba el país, lo que debilitó aún más la confianza hacia el gobierno. Así fue que frente a este escenario, grupos radicales como Sendero Luminoso aprovecharon el malestar social, utilizando una ideología marxista-maoísta y el discurso de una supuesta revolución, logrando expandirse en territorios donde el Estado tenía poca o nula presencia, siendo el origen de todos Ayacucho. El surgimiento del Sendero Luminoso en Ayacucho desencadenó una serie de consecuencias profundas y devastadoras en el Perú.
A partir de las desigualdades profundas en las zonas rurales, la pobreza extrema, la falta de servicios básicos y la exclusión del Estado, se desencadenaron graves consecuencias para el país. Se produjo un conflicto armado interno que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos, principalmente campesinos, quechohablantes. Muchas comunidades rurales fueron destruidas o desplazadas por la violencia subversiva y por la respuesta represiva del Estado. Esto generó un clima de miedo generalizado, ruptura del tejido social y desconfianza entre pobladores. La economía nacional se debilitó aún más debido a la inseguridad, provocando pérdida de inversiones, migraciones masivas y una profundización de la pobreza. La crisis política se agravó por la inestabilidad, el autoritarismo y violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. Y finalmente, el país heredó una profunda herida social reflejada en traumas colectivos, desigualdades persistentes y la necesidad de procesos de memoria, justicia y reparación para reconstruir la confianza en las instituciones. Ahora realizaremos la siguiente entrevista a los abuelitos Manuel y Chabela, que son una pareja de esposos que vivieron la época del terrorismo. Teníamos que nosotros cuidar a nuestros hijos, teníamos que a veces cuando ya sentíamos cualquier ruido, cualquier disparo que había, nos íbamos al monte. Ahí dormíamos, ahí vivíamos. Ahí sabíamos estar cuidándonos porque nos daba mucho miedo. Ahora, cuando vino el cuartel, vino en una lomada arriba, en la cumbre, donde hizo su campamento y ahí aterrizaba el helicóptero. Entonces, también los militares venían igualito, porque los senderistas tenían su uniforme de militar, igualito que un militar, todo el uniforme. Y el militar también venía con todo su uniforme como es normal. Y entonces, ellos no decían soy soldado, soy militar o nada, sino decían de frente, compañero, decían, es su palabra de compañero. Entonces, muchos han caído, han contestado, sí compañero, ¿qué hay compañero? ¿Qué vamos a hacer compañero? Así ya lo contestaban a los militares, se equivocaban. A base de eso ha habido pues muertes. Señora Chabela, Diga. Para usted, ¿cómo afectó o qué es lo más difícil emocionalmente que tuvo que vivir en medio de toda esa violencia? Bueno, que nosotros vivíamos en la Mesolencha con todo miedo. Teníamos mucho miedo porque cualquier rato venían. Pero a mi casa sí no han llegado. Si no nos decían que nos acerquemos al local, todos, bien temprano. Ahí sabíamos ir a ese local, todos reunidos en el local. Ahí nos decían que nosotros podemos cultivar las plantas para comer y para medicina, que no podemos ir a Pichanaki, que estemos ahí en la chacra nomás, y no van a Pichanaki. Entonces nos dijeron que tenemos que las señoras llegan a sus huertos, en sus casas, o si no, ahí en el local. Hagamos un huerto grande y ahí sembremos plantas para comer y para medicinar, que no vamos a Pichanaki. Así estábamos. Entonces teníamos miedo nosotros para ir. Decíamos, capaz van a venir, ¿dónde nos llevarán? Mejor no vamos. Entonces no hemos estado yendo. Nuevamente nos han llamado ya con más urgencia, todos a presentarse. Así nos hemos presentado todos ahí y nos dieron un cargo. Ya, usted va a hacer esto, usted esto, ya para poder trabajar la huerta. Y en eso ya cambió las cosas. Ya vinieron ya los de la, ¿cómo se llama? Los policías, ¿qué se llama? Militares. Los militares. Y ellos ya se retiraron. Ahí es cuando hemos quedado más tranquilos ya. Bueno, ahora hablaremos sobre las conclusiones. Nuestra conclusión principal es que el terrorismo en el Perú fue, ante todo, un problema de origen social. La violencia se gestó en un caldo de cultivo, de desigualdad y exclusión, especialmente en cuyas consecuencias recayeron en lugares rurales.
Esta exclusión se refleja en la voz de las víctimas. Como citamos en la entrevista, la vivencia estaba marcada por el miedo constante, el cual se vivió tan común que el peligro estaba muy normalizado. El dato duro que respalda la tragedia es que el 79% de las víctimas fatales residían en el ámbito rural, demostrando que el mayor margen de marginados cargaron con el costo humano. Por lo tanto, afirmamos que el Estado no enfrentó adecuadamente esta problemática. Si bien lo logró con la derrota militar, su incapacidad para resolver las brechas de desigualdad fue la causa inicial, y lo que más generó las violencias de los derechos humanos sin abordar la necesaria reparación. La sociedad demostró resiliencia, pero el desafío de construir un país sin exclusión sigue siendo una de nuestras tareas pendientes.